es más importante que la abstracción. Cuando hablamos de abstracción, hablamos de un proceso general, pero cuando hablamos de abstraer, es un proceso individual. Luego hablamos de un segundo principio nuevamente orientado a la matematización. Y este tiene que ver con este proceso de generar reglas, estructuras, para intuitivamente desarrollar procesos al interior de cada quien en la conceptualización, en el proceso de intuir estos procesos. Finalmente, señala que hay dos tipos de procesos, cortos y a largo plazo. Le presta atención para el aprendizaje de la matemática a aquellos procesos de largo alcance, porque ellos permiten recordar, abstraer, mentalizar experimentos. Entonces, para él este proceso es de enorme trascendencia. Antes que los conceptos debe pasar la intuición para después enfatizar en materia de los conceptos. Esto es en líneas generales. Y hay un cuarto elemento que sus seguidores de su planteamiento han señalado y que es importante para el aprendizaje también, las emociones de carácter positivas. En esto básicamente se basa, porque no puede llevar a la incomprensión, ya que se llama matemática realista, evitar o obviar los procesos internos y dentro de ellos las emociones. Entonces, en honor al respeto del tiempo, yo diría que esta concepción es poco conocida, poco tratada, y el instituto generado por Hans en Francia tiene desarrollos importantes en términos ya aplicativos y de la aplicación de la didáctica. Esto es lo que podría decir. Gracias. Gracias, gracias. Agradecemos al doctor Luis Cuadros, muy interesante lo que nos comenta, y vemos cómo la matemática pues es fundamental. Aquí tenemos a seguramente muchos docentes, también padres de familia, que están siempre en ese contacto con la matemática, y no solamente verla como una asignatura, ya como nos les mencionó el doctor Luis Cuadros, que pues está en la misma realidad, ¿no? Entonces vive con nosotros la matemática y por lo tanto es parte de todas las asignaturas. Yo creo que tal vez no debería de haber una asignatura que se llame matemáticas, sino más bien ver a la matemática en todas las demás asignaturas, pero bueno, esto es un pensamiento que nos va a servir para entrar con Iván. Iván es fundador del proyecto Matematrix, que vimos hace un rato la presentación, y vamos a ver cuál es la propuesta desde Matematrix con la aplicación de las matemáticas. Bien, pues primero que nada gracias al doctor por tan profundo análisis. Nosotros tenemos un tema un poco práctico, o mucho más práctico, en el caso de Ocoyoacán, que es el punto que estamos tocando en este congreso. Fíjense que en México hay lengua indígena, un punto importante para nosotros, porque cuando aplicamos el tema de matemáticas, nuestros chicos vienen de dos comunidades o dos grupos importantes étnicos, lo que son la lengua otomí y la lengua náhuatl. En ese sentido, cuando ustedes van a la comunidad, hay mucha cultura muy implantada en las familias. No sé si por ahí ustedes han escuchado lo que son son como unos iglús calientes en donde que se llaman temazcales. Es muy importante para nosotros entender cómo para ellos son los números. El número 52, el número 52 es sagrado. Son 4 puertas
en donde ellos se introducen a hacer como ceremonias. Y en esas, cada puerta meten 13 piedras calientes. Interesantísimo porque para los antiguos estas puertas eran de tipo espiritual. En este sentido también ustedes van a encontrar en México que obviamente este tipo de ceremonias se originaban de un calendario. Todos los pueblos miraban al cielo, independientemente en qué época, pero siempre había ciertas alineaciones y de ahí surgen los calendarios. Surge el calendario maya, surge el calendario otomí. Cerca a 1 hora de donde nosotros estamos en Ocoyoacac está el centro ceremonial otomí, en donde ustedes justo encuentran 54 estatuas increíbles. Los invito a conocer México porque esa cultura realmente se centra mucho en nuestra comunidad. Nuestros niños incluso hacen mucho comercio, hacen mucho, los fines de semana ellos viven de eso, rentan caballos, hacen quesadillas. ¿Por qué es importante para nosotros conocer esto? Porque el comercio como factor económico ayuda mucho cuando al momento que pones ya la clase de matemáticas. La problematización siempre va a surgir a partir de la comunidad, porque no podemos colocar una matemática distante. Tenemos que colocar una matemática que surja de las condiciones culturales y sociales en donde ellos se desenvuelven. Coyoacán estamos a 20 minutos por tren de la Ciudad de México. Cuando en la Ciudad de México, fin de semana, después del estrés, quien conoce la Ciudad de México es todo caótico, metro, es muy, muy tenso, estrés. Fin de semana la gente sale y muchos de ellos van a lo que le conocemos como la Marquesa o Coyoacac. Y hay un tren increíble, padrísimo, que es como si fuera Suiza, pero Suiza mexicana. Y la gente llega a las chozas a comprar sus quesadillas o su sopa y demás. Interesante para nosotros porque las escuelas que tú encuentras, que están normalmente en medio del bosque, estos chicos buscamos hacer pocos contenidos, como lo hablábamos, realmente pocos contenidos, pero que les tenga representación. Tenemos un problema, que nuestros chicos, el nivel educativo cuando lo mides, pocos chicos lamentablemente llegan a la universidad. ¿Por qué? Porque de la comunidad, hablando de la más lejana que se llama Atlapulco, de Atlapulco a Toluca es 1 hora, de Atlapulco a la Ciudad de México es 1 hora, pero en términos económicos, una familia, un papá, mandarlo a estudiar a un nivel superior representa 300 pesos, 200 pesos mexicanos, que en dólares pues estaríamos hablando de $10, ¿sí? 15, pero si tienes 3 niños es prácticamente imposible. La economía para el tema mexicano es tremendo. En este sentido, por eso es que tratamos de adaptar las condiciones del programa, que es un programa alterno al secretario de Educación Pública, para que estos chicos cuando regresen a venderte una quesadilla, a rentarte una moto, rentarte un caballo, tengan cierta habilidad de cálculo mental rápido, adaptado a las condiciones. Actualmente se está logrando que las universidades lleguen. El chico difícilmente la comunidad va a salir a estudiar a Toluca o a Ciudad de México, pero sí es importante para nosotros generar las condiciones de que las universidades lleguen. Lo que nosotros pretendemos es que lleguen universidades con tema de ingeniería ambiental, porque las condiciones lo dan. Porque imagínense hace rato pasamos el video, no sé si lo vieron,
pero está precioso, es un paraíso. Si nosotros colocamos una universidad de tema ingeniería ambiental, mucha gente podrá llegar ahí, pero no queremos que lleguen nada más extranjeros o gente de fuera, sino que la misma comunidad tenga las condiciones cognitivas para poder estar ahí. Por esa razón, matemáticas es fundamental. Nosotros lo hacemos mucho, siempre con dibujos, geometría, aritmética, pero la verdad es que sí es el centro es el comercio. Muchas gracias, Iván, por compartirnos esta experiencia en la que vemos también la presencia de las matemáticas en la cosmovisión de los pueblos, en este caso lo que nos platicó su experiencia en México, en el municipio de Coyoacán, con estas culturas otomí, náhuatl, mazahua, en donde podemos ver inclusive dentro de sus rituales estos aspectos matemáticos, y es así que también las matemáticas, ya lo decía Iván, que Ocoyoacán es un municipio pues lleno de naturaleza, y justamente las matemáticas también las podemos encontrar en la naturaleza, y tenemos a la doctora Francesca Bradamante de Italia, quien ha trabajado mucho en el tema de ese encuentro con la matemática a través de nuestra vida diaria con la misma naturaleza, ¿no? Entonces, adelante, querida doctora Francesca. Gracias. Bueno, primero es un honor estar aquí con el doctor Luis Cuadro, el vicerrector, y que ha hecho un encuadre muy importante, teórico, ¿no? También de cómo se puede enfocar la matemática, pero como aplicación en la realidad, ¿no? Y al doctor Iván Corona para hacer concreto un ejemplo ligado a la comunidad, porque es verdad que no podemos ver la matemática desligada del contexto social donde estamos enseñando. En el taller que di en el Congreso con los profesores había unas maestras que me decían, sí, nosotros trabajamos mucho la geometría porque era de una zona rural, decía que por la cultura indígena, aquí tienen todos estos, ahora no me acuerdo cómo se llama, estos tejidos con todos los motivos geométricos, y dice que los niños por tradición saben mucho de todas estas geometrías. Entonces ellas utilizan estas nociones de los niños para empezar a atravesar. Entonces es muy importante, no se puede, pienso, dar una fórmula matemática para todo el mundo, ¿no? O sea, en cada contexto hay que empezar por las personas que tenemos enfrente, entonces los niños y la comunidad y el aspecto social. Seguramente la Fundación ELIC no ve desligada la matemática, la ciencia, del arte, de la filosofía, de la didáctica, ¿no? Que son los 4 pilares que el doctor Serge Renaud de la Ferrer decía del saber. Entonces, cuando hacemos matemática, la vemos en la naturaleza, como decía. Ya no voy a repetir lo que ya he dicho en la conferencia, sino más bien la podemos ver ligada al arte. Se mencionó en el origami las aplicaciones que hay el origami, no solo, como decía el doctor Luis Cuadro, en la parte técnica, también los astronautas utilizan un origami para doblar una mapa del cielo de manera que con una única apertura se despliega perfectamente y se repliega, ¿no? O sea, es una forma de aplicar, por ejemplo, la matemática del origami a un contexto aeroespacial, y han demostrado que es la manera más eficiente, ¿no?, para hacerlo. Entonces siempre contextualizarlo en cualquier nivel escolar que estamos, en primaria, secundaria o universidad, porque lo que más mis estudiantes preguntan es, pero ¿por qué estudiamos eso? ¿No? ¿Para qué estudiamos eso? ¿No? Y los niños igual, dicen, ¿a qué nos sirve? ¿No?
que es un poco el cuarto paso de la metodología de la Fundación Elí, que ya han escuchado mucho esta frase, ¿no? Que lo importante no es solo enseñar algo a un niño, ¿no? Sino formar su espíritu para la observación, la reflexión, que es la base del método científico, la crítica en la investigación, pero el amor a la verdad. El amor a la verdad es qué hago yo con lo que he aprendido, ¿no? Entonces eso es una pregunta que tenemos que hacernos siempre como docentes para darle respuesta a los niños, ¿no? ¿A qué me sirve? Iván Corona estaba hablando de hacer las cuentas rápidas mentales para poder que los chicos de su alcaldía puedan hacer los cálculos rápidos cuando están rentando o vendiendo algo, ¿no? Y es importante porque es una necesidad, ¿no? Para terminar, lo que diría a nivel, por ejemplo, como europea y como docente europea, lo que diría es que hay que quitar algunos argumentos de los currículum de la secundaria, ¿no? Porque estamos trabajando mucho no sé los currículum aquí, ¿no? Pero nuestros currículum son casi igual al primer año de universidad. Entonces no se necesita, lo más que angustia a los profesores, no sé si aquí también es el programa, llegar a hacer el programa, ¿no? Y eso impide la creatividad de los docentes, porque si yo quiero hacer matemática en la naturaleza, quiero hacer origami para ver, yo este año he acogido una nueva estudiante que se estaba formando como docente, le presté, entre comillas, mi clase, pero aprendí muchas cosas, hacer los origami para las parábolas, pero necesito tiempo. Y si yo estoy así con el programa, ¿para qué correr y llenar a estos niños o estos jóvenes de muchos conocimientos que para ellos no tienen valor? Hemos visto con Dario Gasparo que aprenden mucho más en el contexto, pero para eso hay que darle tiempo, ¿no? Entonces eso es la sugerencia que yo diría, porque quien va a la universidad ya va a hacer las ecuaciones diferenciales, no es necesario que la hagan en la escuela secundaria. Nuestro programa llega muy adelantado, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Francesca. Bueno, dentro de este panel foro estamos analizando a la matemática desde la perspectiva de la epistemología, que esta disciplina estudia cómo se forma y transforma el conocimiento. Y hablando específicamente de las matemáticas y de todo lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, yo quisiera escuchar de cada uno de ustedes cómo ven desde lo que ha sido en el pasado la enseñanza de la matemática, cómo la vemos hacia el futuro, qué nos pueden compartir aquí en el Congreso, donde tenemos docentes, donde tenemos muchas personas que están ligadas a la educación y que en sus diferentes áreas van a tener ese contacto con la matemática. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen basándonos en lo que ha sido? ¿Cómo ven hacia el futuro la enseñanza de la matemática? Si quieren, seguimos el mismo orden. Adelante. Perfecto. Sí, mire, lo que han señalado los compañeros, producto de la experiencia y de lo que tienen internacionalizado y como aspecto crítico para asumir algunos cambios, me parece correcto. Estoy en la misma línea de pensamiento. Y como bien lo has dicho, la epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento de la matemática. Y hay un conjunto diríamos, de enfoques epistemológicos, porque una cosa es la matemática en sí, como construcción de conocimiento del hombre, pero su origen es mucho antes que inclusive los griegos. Desde la aparición del hombre comenzó a matematizar la realidad, y las pruebas están en las cuevas de la señalización para contrastar la representación de la realidad matemáticamente, ya sea la representación gráfica, ya sea a través de los símbolos, en fin. Y precisamente se está revisando dentro de estas percepciones y enfoques, por ejemplo, el enfoque
crítico que tiene que ver con el aspecto cultural, señalado por los dos compañeros, tanto Francesco y Iván, y señalan de que lo primero que cuando uno hace un nuevo enfoque, cuestiona los enfoques que están en boga, para señalar que hay una nueva mirada de ver la matemática y su enseñanza. Y lo que se señala aquí es básicamente en el enfoque crítico de la enseñanza de la matemática, es ir más allá de Vygotsky, que tiene que ver con lo que ha señalado Francesca, con el reconocimiento cultural, porque en la cultura definitivamente hay la presencia no solamente de la música, de la representación de la realidad bajo sus diferentes dimensiones e inclusive sus actividades económicas, de por medio está la matemática. Entonces se trata de matematizar la matemática y parto de la misma, digamos, orientación que ya en México ha empezado con un proceso crítico e inclusive desde el relato de nuestra historia. Y al parecer nuestra historia es mucho más antigua que la historia occidental. Entonces esto como primera dimensión de carácter crítica. Y en segunda dimensión se señala precisamente prestarle la atención a todas las dimensiones culturales, que en todas sus dimensiones hay la presencia de la matemática relacionada en torno a ello. Y sí, hay que revisar las estructuras curriculares, hay que revisar la forma como estamos procesando la enseñanza-aprendizaje y no podemos partir que en este conocimiento de la matemática como un conocimiento construido puede enseñársele matemáticamente al niño. Lo que hay que enseñar más bien es a matematizar para pasar por la historia y el pensamiento que más tarde se desarrolló. Solo quiero decirles que hace poco estuve viendo un reporte y Pitágoras, a pesar de toda su riqueza de haber logrado abstraer para el conocimiento matemático, comenzó a observar la matemática en la presencia de la realidad y encontró que en la música sus intervalos eran números enteros. Entonces, de la realidad a la matemática y de la matemática a la realidad. Este es el proceso permanente, pero en la enseñanza, partir de la realidad para matematizar la realidad y a partir de ello construir las ideas y nociones y más tarde los conceptos como verdades establecidas pero construidas por el propio estudiante. Gracias, gracias doctor. Vamos a darle entonces la palabra a Iván. Muy interesante lo que nos ha compartido en el doctor Luis Cuadros, esa matematización de la realidad, pero al mismo tiempo la realidad desde la matemática. Iván, ¿quieres? Sí, a mí me parece que los programas en el futuro, al tener más información, al tener más acceso por medio de Internet, por medio de la red de Internet, los programas van a ser más abiertos, simples y sencillos en términos de didáctica, pero más abiertos en términos de, por ejemplo, las estrellas en Egipto. Son las mismas estrellas que podrían encontrar los mayas. ¿Cuáles son las relaciones entre los calendarios? Y cómo esas relaciones podemos encontrar días sagrados tanto en Occidente como en otros puntos del mundo. Cómo esas relaciones, incluso en términos espirituales, nos van a unificar. Cómo podríamos, en vez de segmentar, unificar. ¿Qué relaciones tenemos? Las estrellas nos pueden decir muchas cosas. Cuando lo hacemos geometría y esa geometría posterior lo hacemos aritmética y lo problematizamos, podríamos tener una matemática un poquito más interna. Y ahí es también la matemática en el mundo interno, encontramos muchas cosas. Entonces estoy hablando de un programa que a lo mejor es utópico, pero podría ser significativo y creo que derivado de tanta información que estamos en la era del saber, en Acuario, pues puede ser muy significativo y posible.
definitivamente son tiempos de transición, tiempos de cambio, vamos hacia algo que inclusive pues todavía no a lo mejor como humanidad no dimensionamos por completo, y la matemática va a ser algo muy importante, ¿no? El pensamiento matemático y la manera de llevarlo a nuestra realidad. Doctora Francesca Bradamante, adelante. Sí, yo lo que veo y espero, porque también me uno al pensamiento de Iván, que sea que sea una ciencia síntesis, ¿no? O sea, que pueda con todas las informaciones que tenemos. Yo descubrí de todo lo que yo hablé en el Congreso, yo lo descubrí después de haber terminado mi carrera en matemática, conociendo al pensamiento del doctor Sergio de la Ferrier y del doctor Ferris Olivares. Mientras ahora yo veo que mis alumnos ya conocen de la sección áurea, mencionan, o sea, el conocimiento es más accesible, entonces yo veo que las matemáticas pueden ser más una ciencia síntesis, que son los unos, con la naturaleza, con la biología, con el arte, con lo sagrado, porque no, el UNAPQ, que puede sintetizar todo el concepto de la divinidad que cada quien tenga, ¿no? Y siguiendo la utopía, que quizás no sea una utopía, ¿no? Se dice en español, en italiano es utopía, que llegue a ser como el texto del doctor Ferris Olivares, el fundador de la Fundación ELIC, que la matemática puede ayudar en los currículums a realizar a Dios, ¿no? A través de las matemáticas, de los modelos matemáticos, que pueden ayudar a los alumnos, ya a los niños, ya pequeños, a los docentes, cómo realizar a Dios. Hoy la pregunta, Dario, fue si Dario se ocupa también de la religión, ¿no? Religión como religar, no como algo doctrinal, ¿no? Entonces la matemática podría ayudar en eso seguramente. Claro, esa realización de la vida a través de las matemáticas, y como lo dice la doctora Francesca Bradamante al presentar a nuestro inspirador de la Fundación ELIC, el doctor Sergio de la Ferrier, que justamente él lo decía inclusive en pasado, ¿no? Hablaba en tiempo pasado, cuando él decía, yo realicé a Dios a través de las matemáticas, ¿no? Entonces es una realización que se tiene, porque al hablar de Dios, pues Dios está relacionado con la verdad, pero también con la realidad, justamente lo que hemos venido hablando alrededor de este panel, cómo integrar la matemática en la currícula escolar a través de la epistemología. Entonces, vamos a pasar a podemos pasar a una pregunta del público que nos van a servir para compartir y después regresar con nuestros panelistas para una idea de cierre. Entonces, por ahí está Cristina, que nos va a ayudar si hay algunas preguntas del público, por favor, para ir contestando. ¿Quién se anima? Bueno, pues tenemos aquí mucho para reflexionar y realmente, digamos, ver que las matemáticas se expresan en todo. Quienes han estudiado matemática, quienes han tenido la vivencia de conectarla con la realidad y pensarla como la pensó el doctor de la Ferrier en su libro entregado a la UNESCO, que se llama Yo realicé a Dios a través de la matemática, de las matemáticas. Vemos que cualquier aspecto de la vida, del ser, de la espiritualidad, está vinculado a las matemáticas. Así que dejamos nosotros entonces esta pregunta para ustedes. ¿Cómo vamos a emplear, cómo vamos a realizar las matemáticas en nuestra vida como profesores, como estudiantes o como personas que vivimos en este planeta en este momento? Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, ¿alguien se anima con una pregunta? ¿Alguien que quiera? Ahí está.
No, no suficiente. Sí, ahora sí se me escucha perfectamente, ya todo el auditorio va a ser consciente de lo que voy a preguntar. Y bueno, en sí esta ponencia a mí me interesa muchísimo por el hecho de que yo soy estudiante para educación, en la parte de educación secundaria y en la especialidad de físico-matemática. Sí, aquí tanto la física como la matemática están unidas en una sola especialidad. Y bueno, justamente la parte que más atrapa, y creo yo tanto porque lo vivimos, es por el hecho de tener que las matemáticas que son tan abstractas a veces en ocasiones, y sobre todo a veces los profesores lo presentan así, ¿cómo se pueden ver en la naturaleza y todo ello? Una opción que yo me acuerdo muchísimo porque fue en un congreso de las didácticas, nos dijeron que una opción muy fuerte es justamente la historia de las matemáticas, que ahora aquí se refuerza mucho más con la etnomatemática, si no me recuerdo creo que así se le menciona. Y me gustaría justamente que se profundizara un poquito más en ello, e incluso si hay algunas alternativas que podamos considerar a la hora de poder traer a la realidad las matemáticas. Muchas gracias. Bueno, sí, diríamos que es pregunta y a la vez hay una respuesta de por medio, ¿no? Hay una constatación. En efecto, ya para los estudios de los matemáticos y el estudio de los profesores de físico-matemática o de matemática en sí, evidentemente es otra, digamos, la respuesta, ¿no? El matemático tiene que estudiar pues la ciencia como matemática. El profesor tiene que aprender la estructura de la matemática, pero al mismo tiempo tiene que aprender diríamos, la evolución de la didáctica y a su vez las teorías del aprendizaje o el aprendizaje del estudiante. Ser matemático es mucho más fácil porque es entrar en la estructura misma de la matemática. Ser profesor de la matemática tiene que entrar a la estructura de la matemática, a la didáctica y a los procesos de aprendizaje de cada quien, que es una cosa mucho más compleja. Por lo tanto, el matemático, su tarea es muy sencilla, puede sentarse a resolver las dificultades, aprenderla, pero el profesor tiene que planificar su proceso de enseñanza con el contexto, con el aspecto cultural, con la realidad de sus alumnos y el desarrollo de su pensamiento, y no de sus alumnos, de cada estudiante. Por lo tanto, el proceso es mucho más complejo y requiere por eso un trabajo más esforzado, más planificado, más elaborado. Y nos ayuda esta conversación porque hay diferentes enfoques y no traer los problemas del libro, sino el profesor debe ser genuino a partir, porque los problemas pueden estar en el contexto, en la realidad, tal como lo han relatado los compañeros que me acompañan en estos momentos. Entonces, esto es fundamental. Y finalmente, mi comentario respecto al que dijo Francesca en términos de la matemática como síntesis, yo diría que más bien, al lado de esta postura, es que habría que ver y entender lo que señala Morín, un aprendizaje desde la complejidad, donde parte de la comprensión del conocimiento de la realidad sea la matemática. Y entonces esto permitiría que todas las disciplinas integrarlas. No sé si ustedes han logrado conversar sobre las diferentes formas de trabajar con las disciplinas, la unidisciplina, la interdisciplina, la pluridisciplina, ¿no? Que es distinto al estudio interdisciplinar, que es una perspectiva integradora y compleja de entender la realidad, y de por medio también está la matemática y al lado otras ciencias para entender y partiendo la comprensión del ser humano, que instalado en la realidad es parte del componente y del elemento dialéctico del desarrollo, tal es que las consecuencias que tenemos perturbadoras de nuestro planeta es el actuar del hombre, que hay que corregirlo en términos valorativos. Esto nos ayuda mucho también la visión de la complejidad. Gracias, doctor Luis Cuadros. Vamos a escuchar el comentario de Iván Corona.
para ir cerrando este panel foro. Yo, Muchas gracias. yo pienso que la geometría es el elemento principal que el maestro de matemáticas tiene que tener. El que aprenda a dibujar, el que encuentren. Hay 22 polígonos que se pueden dibujar perfectamente bien. Y si haces una correlación con la filosofía, te puedes encontrar que cada polígono representa algo distinto en diferentes culturas. Por ejemplo, para los griegos, cuando ya te vas a la tercera dimensión, los poliedros, ahí encuentras que según los griegos, Dios había creado el mundo con estas figuras, y uno representaba el sol, y otro el agua, y otro la tierra, y otro el fuego. Y con ese sentido, creo que encuentras una realidad más profunda y transmites en el chico la posibilidad y la conexión de algo que es tan subjetivo, pero lo conviertes en algo totalmente interno y se convierte en psicológico y también es real y palpable. A mí me parece que la geometría es algo fantástico en mi experiencia. Gracias, Iván. Continuamos entonces con la doctora Francesca. Adelante para su comentario de cierre. Sí, los 22 polígonos se pueden relacionar las 22 letras hebreas, ¿no? Entonces se puede hacer muchas conexiones filosóficas también. Respecto a la pregunta, sí, yo pienso que conectar la historia a la matemática es algo, o sea, la historia de la matemática es fascinante, si el docente se fascina de eso, porque siempre recuerdan que si a uno le fascina lo pueden transmitir, ¿no? Respecto a cómo transmitir conceptos complejos también en la secundaria, porque esa era un poco también la pregunta, matemática y física en la secundaria, yo veo que es la didáctica también que cambia, depende de la clase, ¿no? Yo puedo llevar mis experiencias. Yo trato mucho con los juegos, también con los grandes, adolescentes, 18 años tienes, y están encantados de jugar. Juegos cooperativos trato siempre que sean, pero de matemática. Eso le hace asimilar, ellos piensan que no estamos haciendo matemática, pero en realidad le hace asimilar concretamente muchas cosas, ¿no? Hay muchos juegos sobre las funciones que tienen que construir y jugar en equipos, y a veces el que tiene muy buena nota cae en cosas muy concretas y el otro que quizás no tiene siempre muy buenas notas, pero es más concreto. Entonces eso ayuda mucho a que ambos aprendan mejor el concepto abstracto del cual estamos hablando, ¿no? Eso me ha sorprendido mucho, ¿no? Otro ejemplo para concluir es que a veces como el doctor Luis Cuadro hablaba de la interdisciplinaridad, para, por ejemplo, introducir un concepto difícil como el concepto de probabilidad, yo lo hice llevando no sé cómo se dice cuando hay un cambio de cartas entre dos grandes, era Pascal y ahora no me recuerdo, yo soy terrible con los nombres, otro matemático, en que empezó el concepto de probabilidad ahí, entonces desde el punto de vista histórico le traje en inglés las cartas y trabajamos, y yo no sé muy bien el inglés, pero me puse, y ahí se cambió la dinámica de la clase, ¿no? Cada uno de los alumnos se identificaron o con un approach o con el otro, entonces ahí discutimos cómo nació un concepto de probabilidad que es bastante complejo. Y para mí fue un asombro cómo salió, y ellos vieron que yo estaba en dificultad a veces con el inglés y ellos me ayudaban porque a veces ese intercambio hace que cambie la dinámica de la clase, ¿no? Y los niños, porque yo tengo adolescentes, estaban todos muy atentos. Entonces se puede llevar concepto muy abstracto cambiando dinámica, ¿no? Si uno solo le explica desde el punto de vista teórico, nos les explicaron a nosotros cuando yo estaba en clase, ahora los chicos ya no están atentos y no le entra hay que
cambiar, y en eso no hay una fórmula. Cada docente, porque lo que yo hice con esta clase el próximo año, con la que tengo, no puedo hacerlo porque sé que no van a interactuar de la misma manera. O sea, cada clase es un mundo aparte. Entonces el docente tiene que ser ahí muy creativo. Eso es mi consejo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Damos un fuerte aplauso a nuestros 3 participantes en este panel foro en el que hemos estado abordando esta aplicación de la matemática a través de la epistemología en la educación de nuestras niñas y niños, y pues agradecerles la presencia al doctor Luis Cuadros, vicerrector de esta Casa de Estudios, la doctora Francesca Baramante, matemática, y al licenciado Iván Corona, al maestro Iván Corona, quien es fundador del proyecto Matematrix. Muchas gracias. Palmas fuertes para los 3.